Un millonario humilló a un niño huérfano, pero el destino le preparó una sorpresa. Saca a este chico de aquí antes de que robe algo. La voz del empresario Richard Thornton resonó en el salón principal de Thornton Motors, el concesionario de automóviles de lujo más grande de la costa este. Sus ojos gélidos se fijaron en Lucas, de apenas 16 años, que acababa de entrar por la puerta giratoria de cristal. Lucas Davis no estaba allí por casualidad. Acababa de cumplir su primer mes trabajando en el lavadero de coches del establecimiento vecino y había ahorrado hasta el último céntimo de sus propinas, $32. Poco para la mayoría de la gente, pero una fortuna para un niño del orfanato Saint Michael que nunca tuvo nada que pudiera llamar suyo. Señor, solo quería ver los autos, respondió Lucas, con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Tengo dinero. Richard soltó una carcajada que hizo que varios clientes volvieran la cabeza. ¿Dinero? Chico, ¿sabes cuánto cuesta el modelo más barato aquí? Probablemente más de lo que ganarás en tu vida lavando autos. La humillación pública debería haber destruido a cualquier adolescente, pero mientras Richard despotricaba sobre la gente que no conoce su lugar, sucedió algo extraño. Lucas no bajó la vista. Él no se escapó. Sus dedos presionaron algo en el bolsillo de sus pantalones descoloridos. Un papel doblado que había estado cargando durante semanas, esperando el momento adecuado. Lo entiendo completamente, señor Thornton, dijo Lucas con calma, girándose para irse. Pero antes de cruzar la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Debes estar muy ocupado administrando este lugar. Debe ser difícil mantener todo funcionando sin problemas. Richard frunció el ceño, confundido por el cambio de tono. ¿Qué estás insinuando? Nada, señor. Solo observando. Lucas esbozó una pequeña sonrisa, no de derrota, sino de alguien que acababa de confirmar algo importante. Que tengas un lindo día. 2 guardias de seguridad lo escoltaron hasta la salida mientras algunos clientes cuchicheaban entre ellos. Una mujer de mediana edad sacudió la cabeza con lástima. Un hombre de traje dijo algo sobre la juventud perdida. Richard regresó a su oficina en el segundo piso, olvidándose por completo del incidente. Lo que nadie sabía era que Lucas Davis no era un niño cualquiera del orfanato. 3 meses antes, el trabajador social responsable de su caso había cometido un error burocrático al presentar sus documentos, un error que reveló una verdad enterrada durante 16 años, una verdad sobre su verdadera identidad que transformaría por completo ese humillante encuentro. Esa misma noche, en la pequeña habitación que compartía con otros 3 niños del orfanato, Lucas abrió un sobre amarillento que guardaba debajo del colchón. En su interior, un certificado de nacimiento original, algunos recortes de periódicos antiguos y una fotografía descolorida de un exitoso hombre de negocios junto a una mujer embarazada, sonriendo frente a una mansión. ¿Sigues pensando en ese idiota del concesionario?, preguntó Marcus, su compañero de cuarto, entrando al dormitorio. No exactamente, respondió Lucas, guardando cuidadosamente los documentos. Estoy pensando en cómo algunas personas construyen imperios basándose en mentiras, y cómo esas mentiras siempre tienen una forma de salir a la superficie. Marcus no entendió, pero notó algo diferente en los ojos de su amigo. No fue ira, no fue tristeza, era algo mucho más poderoso. La certeza silenciosa de alguien que acababa de encontrar la última pieza de un rompecabezas que había estado armando durante mucho tiempo. Lo que Marcus no podía imaginar es que esa humillación pública en Thornton Motors no fue un accidente. Lucas había provocado deliberadamente esa situación, probando algo, y la reacción de Richard Thornton confirmó exactamente lo que sospechaba. A la mañana siguiente, Lucas se despertó antes del amanecer y tomó 2 autobuses hasta el centro de la ciudad. Su destino no era el lavadero de autos donde trabajaba. Se trataba del despacho del abogado Harold Chen, especialista en derecho sucesorio, ubicado en un modesto edificio del distrito financiero. ¿Trajiste los documentos?, preguntó Harold, tan pronto como entró Lucas, prescindiendo de cualquier saludo formal. El abogado, de ascendencia asiática y solo 34 años, se había ganado una sólida reputación defendiendo casos imposibles, especialmente aquellos que implicaban injusticias contra personas sin recursos. Lucas colocó el sobre la mesa. Harold examinó cada documento con meticulosa atención, entrecerrando los ojos ante cada página. Después de 15 minutos de tenso silencio, finalmente habló. Esto es pura dinamita, Lucas. ¿Entiendes lo que significan estos papeles? Entiendo que mi madre no era solo una empleada de la familia Thornton, respondió Lucas, su voz controlada pero llena de emoción reprimida.
Entiendo que Richard Thornton no construyó su imperio solo, y entiendo que hay cosas que preferiría mantener enterradas. Harold se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Si podemos probar la autenticidad de estos documentos, estamos hablando de fraude, apropiación indebida y, bueno, tomémoslo con calma. Primero debemos comprobar cada detalle. Un hombre como Richard Thornton tiene los recursos para destruir cualquier acusación infundada. Lo sé, por eso vine a verte. Lucas sacó otro trozo de papel de su bolsillo, el que había estado sosteniendo en el concesionario el día anterior. Y por eso, he pasado los últimos 3 meses trabajando en el lavado de autos al lado de Thornton Motors. No te puedes imaginar cuánto hablan abiertamente los ricos cuando creen que nadie les presta atención. El abogado cogió el papel, una lista manuscrita de fechas, nombres y cantidades, transacciones que no deberían existir, conversaciones que no deberían tener testigos, pequeños fragmentos de información que por sí solos no significaban nada, pero juntos, Dios mío, murmuró Harold, eres solo un chico de 16 años. ¿Cómo te las arreglaste? Cuando creces sin nada, aprendes a prestarle atención a todo, interrumpió Lucas. Aprende que la información es poder, y aprende que las personas arrogantes siempre cometen el mismo error, subestiman a quienes consideran inferiores. Cuando el sol salió sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre la modesta oficina del abogado, Lucas Davis ya no era solo un huérfano humillado, era un niño con una misión, armado con verdades peligrosas y dispuesto a utilizar cada gramo de inteligencia para exponer un sistema construido sobre mentiras y privilegios robados. Pero lo que ni siquiera Harold Chen sabía todavía era que la verdad almacenada en esos documentos no destruiría a Richard Thornton. Revelaría una conspiración que involucraba a algunas de las familias más poderosas de la ciudad, demostrando que esa humillación en el concesionario era solo el primer paso de un juego mucho más complejo, un juego que Lucas había estado preparando desde el día en que descubrió quién era realmente y que le habían robado. Si esta historia de coraje y justicia te conmueve, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación demostrará que subestimar a alguien basándose en su apariencia es el error más costoso que puede cometer un millonario arrogante. Han pasado 3 semanas desde aquel primer encuentro con Harold Chen, 3 semanas en las que Lucas siguió lavando coches de lujo junto a Thornton Motors, sonriendo cortésmente mientras los clientes hablaban abiertamente de negocios, trampas matrimoniales y tratos turbios, pensando que un niño con espuma en las manos era demasiado invisible para importar. ¿Este chico todavía trabaja aquí? Richard Thornton detuvo su flamante Porsche Cayenne a la entrada del túnel de lavado. Su tono transmitía ese desdén casual de alguien que nunca tuvo que preocuparse por las consecuencias de sus palabras. Sí, señor, respondió Lucas, acercándose con la manguera. ¿Quieres el servicio completo? Richard lo observó por un momento, buscando signos de resentimiento o enojo por la humillación pública de semanas atrás. Solo encontró cortés profesionalismo. Esto lo convenció aún más de su propia superioridad. Completo. Y ten cuidado con la carrocería. Vale más que toda tu vida. Lanzó las llaves con fuerza innecesaria, haciendo que Lucas tuviera que agacharse para recogerlas del suelo. Mientras Richard caminaba hacia su concesionario, sonó su teléfono. Lucas, ajustando el chorro de agua en el auto, logró escuchar fragmentos de la conversación. Sí, al inspector le pagaron. No, no hay registros. Ese problema de 2009 está enterrado. Nadie se enterará de los documentos falsos. Lucas siguió trabajando como si no hubiera oído nada, pero sus dedos agarraron la manguera con más fuerza. 2009, el año en que murió su madre en circunstancias que nunca se explicaron del todo. El año en que Richard Thornton consolidó su control total sobre Thornton Motors, comprando las últimas acciones restantes por un valor ridículamente bajo a herederos ausentes. Herederos ausentes. La expresión resonó en la mente de Lucas mientras frotaba meticulosamente cada centímetro del Porsche. Técnicamente, era un heredero ausente, un niño de 3 años colocado en el sistema de cuidado de crianza después de que su madre, Rebecca Davis, sufriera un conveniente accidente semanas antes de reclamar la parte que le corresponde de la empresa. Esa noche, en el pequeño apartamento que Harold Chen compartía con un número preocupante de casos sin resolver, los dos revisaron los nuevos documentos que Lucas había obtenido. ¿Cómo diablos conseguiste copias de los registros bancarios?, preguntó Harold, hojeando documentos que mostraban transferencias sospechosas con fecha de agosto de 2009. Uno de los encargados del lavado
Tiene un primo que trabaja en el banco. Dijo que estaba haciendo un proyecto escolar sobre administración de empresas y que necesitaba ejemplos reales de transacciones corporativas. Lucas se encogió de hombros. A la gente le encanta ayudar a un huérfano diligente que intenta mejorar su vida. Harold negó con la cabeza, impresionado y ligeramente preocupado por la capacidad manipuladora del adolescente frente a él. Eso es, estas transferencias coinciden exactamente con las fechas en las que se suponía que tu madre recibiría el pago de dividendos. En cambio, el dinero fue a una cuenta extraterritorial en las Islas Caimán, registrado a nombre de una empresa fantasma que, dicho sea de paso, tiene a Richard Thornton como beneficiario final, añadió Lucas. Encontré los documentos de constitución radicados incorrectamente en el sistema público. Alguien en el ayuntamiento no hizo bien su trabajo al ocultar la evidencia. Harold se recostó, procesando las implicaciones. Lucas, ¿entiendes que esto va más allá del fraude empresarial? Si podemos probar que a tu madre se le impidió reclamar su herencia, estamos hablando de algo mucho más serio. Asesinato. Lucas dijo la palabra que ninguno de los dos había pronunciado hasta ese momento. Mi madre no tuvo ningún accidente. Fue eliminada porque era un obstáculo inconveniente para un hombre que quería un imperio propio. El silencio que siguió fue pesado. Harold abrió una carpeta diferente que contenía recortes de periódico amarillentos. El informe policial sobre el accidente de tu madre es demasiado superficial. Fallaron los frenos. Perdió el control en la carretera de montaña y el coche se incendió. Caso cerrado en 48 horas. Conveniente, murmuró Lucas con los ojos fijos en la foto borrosa de un coche destrozado. Muy conveniente, especialmente considerando que el investigador principal se jubiló 3 meses después, con una casa nueva en un vecindario que definitivamente no era asequible con el salario de un policía. Harold empujó otro documento sobre la mesa. Dennis McAllister ahora vive cómodamente en una finca de $500,000. Lucas sacó su teléfono y abrió una aplicación de notas donde guardaba una lista meticulosamente organizada. Se agregó el nombre de McAllister debajo de otros 6. Cada nombre representaba a una persona que había facilitado o beneficiado con la muerte de su madre y el robo de su herencia. Estás construyendo una lista de objetivos, observó Harold con voz cautelosa. Estoy preparando una lista de testigos, corrigió Lucas. Personas que querrán llegar a un acuerdo cuando se den cuenta de que sus cómodas vidas están a punto de desmoronarse. Puede que Richard Thornton tenga dinero y poder, pero construyó su imperio sobre la base de la complicidad, y la complicidad se deshace rápidamente cuando cada persona comienza a luchar para salvar su propio pellejo. A la mañana siguiente, Lucas llegó más temprano de lo habitual al túnel de lavado, pero no se puso a trabajar directamente. En lugar de eso, cruzó la calle y entró en Thornton Motors por la entrada de servicio para empleados, una puerta que, según supo, se abría entre las 6 a.m. y las 6:30 a.m., antes de que los guardias de seguridad ocuparan sus puestos. La oficina de Richard estaba en el segundo piso, pero Lucas no fue allí. Su destino era el archivo del sótano, donde se almacenaban documentos antiguos antes de su total digitalización. Un proceso que, convenientemente, nunca se completó para los registros anteriores a 2010. 20 minutos después, Lucas salió con 3 copias de los contratos originales escondidas debajo de su camisa. Contratos que demostraban claramente que Rebecca Davis no era solo una empleada de la familia Thornton, como siempre había afirmado Richard. Ella era copropietaria legítima y había invertido toda su herencia familiar en la empresa cuando ésta estaba al borde de la quiebra en 2007. Oye, chico. Una voz profunda lo hizo congelarse al salir. Un guardia de seguridad que no debería haber estado allí todavía lo miraba con recelo. ¿Qué estabas haciendo ahí abajo? Lucas mantuvo la calma, mostrando su placa de empleado de lavado. Lo siento, señor. Nuevo aquí y me perdí buscando el baño. Estas grandes empresas me confunden. El guardia de seguridad lo miró durante un largo rato. Lucas rezó para que las copias dobladas debajo de su camisa no fueran visibles. Finalmente, el hombre señaló en la dirección correcta. Los baños están en ese pasillo, y la próxima vez, usa los del lavado. Sí, señor. Gracias, señor. Lucas caminó casualmente en la dirección indicada, esperando hasta perderse de vista antes de permitir que sus manos temblaran por la descarga de adrenalina. Esa tarde, Richard Thornton volvió a pasar por el túnel de lavado para recoger su Porsche. Mientras inspeccionaba el coche, se propuso encontrar un defecto imaginario. ¿Ves esta mancha aquí? Eso es incompetencia. Señaló un punto invisible en el capó. La gente como usted nunca entenderá el concepto de trabajo bien hecho. Por eso están donde están.
Lucas bajó la cabeza, interpretando perfectamente el papel del chico avergonzado y derrotado. Lo siento, señor. Lo limpiaré de nuevo sin cargo. No es necesario. Richard subió al coche con una sonrisa de superioridad. Solo ten más cuidado la próxima vez. Si alguna vez hay una próxima vez, un niño como tú probablemente no durará mucho en ningún trabajo. Cuando el Porsche salió del estacionamiento, Lucas permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Richard Thornton acababa de cometer un error crucial. Había confirmado por escrito, mediante un mensaje de queja enviado al responsable del lavado, que Lucas había dañado su coche. Un coche que Lucas había fotografiado minuciosamente desde todos los ángulos antes, durante y después del lavado, demostrando que no presentaba daño alguno. A cualquiera le parecería insignificante, pero para Harold Chen, un experto en la elaboración de casos contra personas poderosas, era una prueba más de un patrón de comportamiento. Acusaciones falsas, abuso de poder, acoso a un menor, te está dando munición gratis, comentó Harold cuando Lucas mostró las fotos y la denuncia. La arrogancia es siempre la perdición de los poderosos. Lo sé. Lucas organizó los documentos en su carpeta cada vez más voluminosa. Por eso sigo provocando. Cuanto más me desprecia, más pruebas genera. Y cuanto más confiado se vuelve, menos cuidadoso se vuelve. Harold estudió al niño frente a él. Técnicamente todavía era un niño a los ojos de la ley, pero tenía una determinación y una inteligencia estratégica que rivalizaban con los abogados experimentados. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que entreguemos estos documentos a la corte, no habrá vuelta atrás. Richard Thornton utilizará todos los recursos disponibles para destruirte. Lo sé. Lucas miró al abogado a los ojos. Pero él ya me destruyó una vez cuando tenía 3 años y perdí a mi madre. La diferencia es que ahora sé la verdad. Y la verdad, cuando está bien documentada y revelada estratégicamente, es más poderosa que todo su dinero. Pero lo que Lucas no le dijo a Harold, lo que aún conservaba como su última carta de triunfo secreta, fue que los documentos que habían recopilado hasta el momento eran solo la punta del iceberg. Había algo más. Una grabación de audio de 2009 que su madre le había dejado a un amigo abogado. Una grabación que detallaba las amenazas gráficas realizadas por Richard Thornton semanas antes de su muerte. Una grabación que Lucas había descubierto hacía poco, pero que había estado guardando para el momento perfecto. Mientras caminaba de regreso al orfanato esa noche, pasando por mansiones brillantemente iluminadas de personas que nunca tendrían que preocuparse por de dónde vendría su próxima comida, Lucas pensó en la ironía de todo. Richard Thornton había pasado años construyendo un imperio basado en mentiras, pensando que había eliminado todos los obstáculos. Nunca imaginó que su mayor obstáculo crecería silenciosamente durante 16 años, aprendiendo, observando y esperando pacientemente el momento adecuado. Y ese momento estaba llegando más rápido de lo que nadie podía imaginar, porque mientras Richard dormía plácidamente en su mansión de $6 millones, convencido de su invencibilidad, Lucas estaba armando un tablero de ajedrez donde cada pieza estaba colocada con precisión, esperando el movimiento final que transformaría a un huérfano humillado en el arquitecto de la caída del hombre que se creía intocable. Harold Chen depositó una pila de documentos nuevos sobre la mesa de su pequeña oficina. Eran las 7 de la mañana de un martes, y Lucas ya estaba allí, habiendo tomado el primer autobús disponible. «Tengo algo interesante», dijo Harold. Su tono revelaba una mezcla de entusiasmo y preocupación. «¿Recuerdas a ese ex policía que investigó el accidente de tu madre, Dennis McAllister?» Lucas se inclinó hacia adelante, con todo el cuerpo en alerta. «¿Qué encontraste?» «Tiene una hija, Samantha McAllister, de 24 años, una abogada recién titulada que trabaja en una firma de segunda categoría». Harold empujó una fotografía sobre la mesa. «Y aparentemente, ella no tiene una relación muy armoniosa con papá, especialmente después de descubrir de dónde vino el dinero para pagar sus estudios de derecho». Lucas estudió la foto. Una mujer joven con ojos cansados, llevando un maletín gastado, saliendo de un edificio de oficinas poco glamoroso. ¿Sabe ella lo del soborno? Sospecha. Encontré algunas publicaciones suyas antiguas en foros de discusión sobre ética policial, cuestionando casos sospechosos sin resolver de la época en que su padre trabajaba. Nunca mencioné su nombre directamente, pero Harold sonrió levemente. Las fechas coinciden perfectamente con el periodo del accidente de tu madre. Lucas sacó su teléfono y añadió otra nota al archivo que había estado construyendo meticulosamente. Ella podría ser una aliada.
Alguien en el interior con conocimiento de cómo se encubren estas cosas. O podría advertir a su padre y convertir todo en una pesadilla legal, advirtió Harold. Acercarse a ella es arriesgado. Todo esto es arriesgado. Lucas se reclinó en su silla. Pero si realmente sospecha de su padre, si tiene conciencia, vale la pena intentarlo. Esa misma tarde, Lucas estaba de regreso en el lavadero de autos, cuando un familiar Mercedes negro se detuvo. No fue Richard Thornton, sino James Blackwood, su principal inversor y socio minoritario en Thornton Motors. Lucas reconoció al hombre por las fotografías que Harold había coleccionado, otro nombre en la red de personas que se beneficiaron de la muerte, y su madre. Servicio completo, gruñó Blackwood, lanzando las llaves sin siquiera mirar a Lucas. Pero Lucas miró, observó. El maletín del asiento trasero estaba entreabierto y dejaba al descubierto documentos con el logotipo de Thornton Motors, y el teléfono de Blackwood, olvidado en el portavasos, vibraba constantemente con notificaciones. Señor, su teléfono, llamó Lucas antes de que Blackwood se alejara demasiado. Ah, gracias, chico. Blackwood regresó, recogiendo distraídamente el dispositivo. Por una fracción de segundo, Lucas vio la pantalla desbloqueada, un chat grupal llamado TM Council, con mensajes sobre una auditoría preocupante y discrepancias en los registros de 2009. Interesante, muy interesante. 2 semanas después, Lucas esperó afuera del edificio donde trabajaba Samantha McAllister. No había ensayado lo que diría, demasiadas palabras artificiales suenan falsas, y necesitaba autenticidad para lo que estaba a punto de hacer. Cuando ella salió, cargando una caja de cartón y con lágrimas apenas contenidas en los ojos, Lucas supo que el momento era perfecto, o terriblemente equivocado. Déjame ayudarte con eso, ofreció, acercándose. Samantha lo miró con recelo. ¿Quién eres? Alguien que entiende lo que es descubrir que las personas en las que confiabas no son quienes pensabas que eran. Lucas mantuvo una distancia respetuosa. Y antes de que preguntes, no, eso no es una coincidencia. Sabía que trabajabas aquí. La brutal honestidad la tomó por sorpresa. ¿Eres un acosador o algo así? Soy Lucas Davis. ¿Este nombre significa algo para ti? El rostro de Samantha palideció. Claramente sabía exactamente quién era Rebecca Davis. Dios mío, eres su hijo. Y usted es la hija del hombre que abandonó la investigación sobre su muerte en 48 horas. Lucas mantuvo su tono tranquilo, sin acusaciones. Mira, sé que te despidieron hoy. Sé que estás cuestionando muchas cosas sobre tu vida, y sé que pasas noches sin dormir pensando en casos que tu padre debería haber resuelto pero no lo hizo. Samantha apretó la caja contra su pecho. ¿Cómo sabes eso? Porque yo tampoco duermo muy bien. Lucas finalmente sonrió, pero era una sonrisa triste. Y porque las personas conscientes siempre dejan huellas digitales cuando buscan respuestas. Ella debería haberse ido, debería haber llamado a alguien. En lugar de eso preguntó, ¿qué quieres de mí? La verdad. Y si no es mucho pedir, justicia. Lucas sacó un sobre de su bolsillo. No es necesario que respondas ahora, pero cuando estés listo para descubrir exactamente qué hizo tu padre y por qué su costosa educación fue pagada con sangre, llámame. Dejó el sobre encima de su caja y se alejó sin mirar atrás. En el interior, solo un número de teléfono y una copia del informe original del accidente, el que Dennis McAllister había modificado antes de presentar el caso. 3 días después, a las 2 de la madrugada, Lucas recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar, pero no en tu oficina. Conozco un lugar. Mientras tanto, en Thornton Motors, Richard estaba teniendo una semana particularmente buena. Acababa de firmar un contrato millonario para el suministro de una flota corporativa y ya pensaba celebrarlo con un viaje al Caribe. Señor Thornton, ¿tiene un momento? Su secretaria, Patricia, interrumpió su visita a Yates de lujo. El jefe de contabilidad pide hablar con usted. Dice que es urgente. Richard suspiró irritado. ¿Qué pasa ahora? ¿Otra falsa alarma del sistema? Mencionó algo sobre registros antiguos que no coinciden, del 2009. La sonrisa de Richard vaciló por una fracción de segundo, demasiado rápida para que Patricia la notara, pero suficiente para revelar que este año en particular significaba algo. Dígale que estoy ocupado. ¿Puede programarlo para la próxima semana? Sí, señor. Patricia se fue, perdiéndose el momento en que Richard cogió el teléfono y marcó un número privado. Tenemos un problema, dijo tan pronto como alguien respondió. Alguien está pasando por cosas viejas. Necesito que averigües quién. Al otro lado de la ciudad, Lucas encontró a Samantha en una cafetería abierta las 24 horas prácticamente vacía. Ella había traído su propia carpeta,
mucho más voluminosa que el sobre que le había dado Lucas. Mi padre lo guarda todo. Discos, notas, incluso grabaciones antiguas. Empujó documentos sobre la mesa. Es paranoico. Siempre lo ha sido. Creo que pensó que lo protegería si alguien intentaba culparlo por algo. De hecho, acaba de crear un archivo completo de sus propios crímenes. Lucas miró los papeles con el corazón acelerado. Informes originales antes de cambios. Fotos de la escena del accidente que nunca llegaron al archivo oficial. Correos electrónicos intercambiados con alguien que utiliza una dirección corporativa de Thornton Motors. ¿Sabes lo que estás haciendo al mostrarme esto?, preguntó Lucas. Estoy engañando a mi padre. Samantha se secó una lágrima que insistía en caer. Y honrar al abogado que juré ser cuando me gradué. Tú decides cuál de esas cosas importa más. Lucas se acercó a la mesa. Gracias. Grave. Esto lo cambia todo. Ella le apretó la mano brevemente. Hay una cosa más. Mi papá recibió una llamada hace 2 días. Quien estuviera al otro lado mencionó su nombre. Dijo que estaba haciendo las preguntas equivocadas en los lugares equivocados. Estaba nervioso, lo cual es raro. Independientemente de lo que estés planeando, necesitas acelerar. Ahora saben que existes. Cuando Lucas regresó al orfanato esa mañana temprano, con copias de pruebas que Harold Chen estaría absolutamente encantado de ver, no pudo evitar sonreír. Richard Thornton estaba nervioso. Las personas nerviosas cometen errores, y los errores eran exactamente lo que Lucas necesitaba. Al día siguiente, Lucas se presentó en el lavado de autos como de costumbre, pero su presencia tenía un propósito diferente. Observó cada automóvil que entraba y salía de Thornton Motors. Escribió señales, fotografió discretamente a importantes ejecutivos. «Te ves diferente», comentó Marcus, su compañero de cuarto en el orfanato, que había conseguido un turno en el mismo lavado. Más concentrado. «Estoy cerca de algo importante», admitió Lucas limpiando metódicamente un BMW. ¿Sabes cuando armas un rompecabezas y de repente todas las piezas empiezan a encajar? Así me siento ahora. ¿Esto tiene que ver con ese tipo rico que te humilló? Se trata de justicia. Lucas se detuvo y miró directamente al edificio del concesionario. Y demostrar que no importa cuánto dinero o poder tengas, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa tarde sucedió algo inesperado. Richard Thornton personalmente salió de su oficina y caminó directamente al lavado de autos. Lucas lo vio venir y se preparó internamente. «Tú», Richard señaló a Lucas. «¿Cuál es tu nombre?» «Lucas, señor. Lucas Davis». Por primera vez, Richard realmente le prestó atención al chico que tenía delante. Él estudió su rostro, buscando algo. «Davis, ese apellido, ¿conozco a alguien con ese nombre?» «No lo sé, señor. Es un apellido muy común». Lucas mantuvo su expresión perfectamente neutral, pero internamente su corazón latía rápido. Richard se quedó allí unos incómodos segundos más, claramente intentando conectar algún recuerdo lejano. Finalmente sacudió la cabeza. «No importa. Solo vine a decirte que voy a necesitar que laves mi auto más seguido. A partir de ahora 3 veces por semana». «Por supuesto, señor. Será un placer». Después de que Richard se fue, Marcus susurró. «Hombre, ese tipo te tiene echado el ojo». Eso es raro. Fue más que extraño. Fue estratégico. Richard estaba empezando a sospechar algo, pero no estaba seguro de qué. Y las personas inseguras hacen una de 2 cosas: retirarse o atacar de forma preventiva. Lucas necesitaba estar preparado para ambos. Esa noche, reuniéndose con Harold y ahora Samantha en el pequeño despacho del abogado, organizaron todas las pruebas reunidas hasta el momento: documentos modificados, registros bancarios sospechosos, testimonios de antiguos empleados que Harold había localizado, correos electrónicos comprometedores. «Tenemos suficiente material para abrir un caso», concluyó Harold. «Pero tengo que ser honesto con usted. Richard Thornton contratará a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Esto va a ser una guerra. Entonces necesitamos algo innegable», dijo Lucas. «Algo tan obvio que ningún abogado caro puede explicarlo». Samantha miró los papeles esparcidos sobre la mesa. «¿Alguna vez has pensado en hacerle confesar? A las personas arrogantes les encanta decirte lo inteligentes que eran, especialmente cuando creen que están hablando con alguien que no puede hacerles nada». Lucas y Harold intercambiaron miradas. Fue arriesgado, extremadamente arriesgado, pero ¿cómo haríamos eso?, preguntó Lucas. «Déjamelo a mí». Samantha sonrió por primera vez desde que se conocieron. «Mi padre no fue el único en la familia que aprendió algunos trucos cuestionables». Mientras los 3 conspiraban hasta altas horas de la noche, planificando cuidadosamente el siguiente movimiento en el tablero que Lucas había estado preparando durante meses,
Ninguno de ellos notó el auto oscuro estacionado al otro lado de la calle, con alguien fotografiando a cada persona que entraba y salía de esa modesta oficina. Richard Thornton estaba jugando su propio juego, y en los juegos de poder contra gente sin recursos, nunca había perdido. Pero lo que Richard no entendía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que Lucas Davis no estaba jugando el mismo juego que todos los demás habían jugado contra el empresario a lo largo de los años. Lucas estaba reescribiendo completamente las reglas, y cuando las personas poderosas finalmente se dan cuenta de que las reglas han cambiado, normalmente es demasiado tarde para hacer otra cosa que ver cómo su imperio, cuidadosamente construido, se desmorona como un castillo de naipes en un viento que ellos mismos han creado. La reunión especial de la junta directiva de Thornton Motors estaba programada para el jueves a las 10 a.m. Richard Thornton se despertó esa mañana con una sensación extraña en el estómago, algo que no había sentido en años: ansiedad. En los últimos días, pequeñas cosas han empezado a desmoronarse. El jefe de contabilidad había dimitido abruptamente. 2 destacados inversores han pedido auditorías detalladas, y alguien había filtrado documentos antiguos a la Comisión de Valores. Probablemente un ex empleado resentido, murmuró para sí, ajustándose su corbata italiana en el espejo. Voy a demandar a quien quiera que sea y enterrarlo en deudas legales por el resto de su vida. Mientras tanto, a 3 cuadras de distancia, Lucas Davis estaba sentado en la oficina de Harold Chen, junto con Samantha McAllister. Sobre la mesa, perfectamente organizados, había meses de arduo trabajo, contratos originales, informes modificados, grabaciones de audio, extractos bancarios y declaraciones juradas de 5 testigos clave. ¿Estás listo?, preguntó Harold, con la mano en el teléfono. Lucas respiró hondo. 16 años. 16 años desde que perdió a su madre. 16 años viviendo como huérfano mientras el responsable dormía sobre sábanas de seda. Estoy listo. Harold marcó. ¿Dr. Morrison? Este es Harold Chen. Podemos continuar con el protocolo discutido. Al otro lado de la línea, la asistente del fiscal de distrito Rebecca Morrison, irónicamente con el mismo nombre que la madre de Lucas, un hecho que no pasó desapercibido para nadie, confirmó que la orden judicial estaba siendo procesada. A las 9:45 a.m., cuando Richard Thornton llegó al edificio de Thornton Motors, se encontró con algo completamente inesperado. 3 autos de policía estacionados enfrente, agentes federales entrando por las puertas principales con cajas de evidencia, y periodistas ya estratégicamente posicionados. ¿Qué diablos está pasando?, le gritó a Patricia, su secretaria, que estaba visiblemente conmocionada en el mostrador de recepción. Señor Thornton, tienen una orden de registro. Están tomando documentos financieros de 2009 y, tragó saliva, y hay una orden de arresto temporal para usted por sospecha de fraude corporativo y obstrucción de la justicia. El mundo de Richard se detuvo. Esto es ridículo. Llame a mis abogados. Ahora. Pero la fiscalía ya se había puesto en contacto con sus abogados y les había dicho que defender a Richard Thornton en este caso podría implicarlos como cómplices si se encontraban pruebas de que conocían los fraudes. En la oficina de Harold, Lucas vio una transmisión en vivo desde una estación local que había sido alertada anónimamente sobre la redada policial. Ver a Richard siendo escoltado fuera de su propio edificio, con las manos esposadas, fue surrealista. ¿Cómo te sientes?, preguntó Samantha en voz baja. Vacío, admitió Lucas. Pensé que sentiría satisfacción, pero simplemente está vacío. Eso significa que eres una persona decente, dijo Harold. La venganza nunca llena el vacío de la pérdida. Pero la justicia trae paz. La audiencia de fianza de Richard estaba prevista para el día siguiente. Durante esa noche en la cárcel, la primera vez en su vida que Richard Thornton durmió en otro lugar que no fuera entre sábanas caras, tuvo mucho tiempo para pensar, para preguntarse quién había hecho esto, cómo habían obtenido tanta información confidencial. El nombre, Lucas Davis, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Después de todo, él era solo un chico de lavado de autos. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. James Blackwood, el socio menor, estaba sentado en la primera fila con una expresión cuidadosamente neutral, pero Lucas notó que le temblaban ligeramente las manos. Dennis McAllister, el ex policía corrupto, estuvo notablemente ausente, pero su hija Samantha estaba presente, sentada junto a Harold y Lucas. La oficina del fiscal de distrito llama a Lucas Davis al estrado de los testigos, anunció el fiscal Morrison. Richard se volvió bruscamente.
¿Ese chico? ¿El chico del lavado de autos? ¿Qué tuvo que ver con nada? Lucas caminó tranquilamente hasta el estrado, prestó juramento y se sentó. Sus ojos se encontraron con los de Richard por primera vez desde que todo comenzó. Señor Davis, ¿puede decirle al tribunal su relación con el acusado?, preguntó el fiscal. Richard Thornton asesinó a mi madre hace 16 años, dijo Lucas con voz firme, cada palabra cayendo como una bomba en el silencio absoluto de la sala del tribunal. Rebecca Davis era la copropietaria legítima de Thornton Motors. Cuando descubrió un fraude contable y amenazó con exponerlo, murió en un conveniente accidente. Yo tenía 3 años. Richard se puso blanco. Rebecca Davis. Ese apellido no lo recordaba. El empleado problemático de años atrás que se había convertido en un obstáculo. Miró al chico en la cabina y por primera vez realmente lo vio. Los mismos ojos, la misma forma de cara. Esto es absurdo. Richard explotó. Ni siquiera conocía a esta mujer. ¡Orden! El juez golpeó el mazo. Señor Thornton, su abogado hablará por usted. El fiscal continuó. Señor Davis, ¿cómo obtuvo las pruebas que presentó ante la Fiscalía del Distrito? Lucas sonrió levemente, no con alegría, sino con la tranquila satisfacción de alguien que había jugado al ajedrez durante meses, y finalmente logró el jaque mate. Estuve 3 meses trabajando en el lavadero de coches al lado de Thornton Motors. Los ricos tienen una característica interesante. Piensan que quienes les sirven son invisibles. Hablan abiertamente de negocios ilegales, transacciones sospechosas, estrategias poco éticas, todo mientras alguien les lava los coches. La sala estalló en murmullos. Richard sintió náuseas. Todas esas conversaciones, todas esas veces él mismo había hablado por teléfono de asuntos confidenciales, mientras esperaba que lavaran su Porsche. Pero la información escuchada no es suficiente, continuó el fiscal, conduciendo el testimonio de manera estratégica. ¿Cómo conseguiste documentación sólida? Mi madre era inteligente. Antes de morir dejó documentos a un abogado de confianza, contratos originales que demostraban su propiedad, copias de correos electrónicos amenazantes del señor Thornton, grabaciones de conversaciones en las que discutía explícitamente formas de eliminar el problema de Rebecca. Lucas hizo una pausa, dejando que la información asimilara. El abogado mantuvo todo en privado durante 16 años, con la esperanza de que yo creciera y pudiera reclamar lo que era legítimamente mío. Además, recibí ayuda de personas honestas que estaban cansadas de encubrir crímenes, incluida la hija del investigador a quien le pagaron para resolver el caso del asesinato de mi madre. Samantha saludó discretamente desde el público. Denise McAllister, viendo la transmisión desde su casa, sintió que su mundo se desmoronaba. Su propia hija lo había traicionado, o mejor dicho, había elegido la justicia antes que la lealtad a un padre corrupto. El abogado de Richard intentó contraatacar. Se trata de acusaciones graves hechas por un menor con claros motivos personales de venganza. ¿Cómo podemos confiar? Tenemos 47 documentos autenticados por peritos independientes, interrumpió fríamente el fiscal. 3 grabaciones de audio verificadas forensemente, declaraciones juradas de 5 ex empleados de Thornton Motors, registros bancarios que muestran transferencias ilegales, y un informe policial original del accidente de Rebecca Davis que difiere misteriosamente de la versión presentada oficialmente. Con cada elemento enumerado, Richard se hundió más en su silla. No había salida. Su propio imperio de mentiras había sido minuciosamente desmantelado por un chico de 16 años, al que había humillado y descartado por considerarlo insignificante. Además, Harold Chen se puso de pie y pidió permiso para hablar. Me gustaría presentar al tribunal los documentos originales de constitución de Thornton Motors de 2007, cuando la empresa estaba en quiebra. Muestran claramente que Rebecca Davis invirtió $850,000, toda la herencia familiar, para salvar la empresa. A cambio, recibió una participación del 40% en la propiedad, una participación que, hasta el día de hoy, nunca ha sido transferida ni vendida oficialmente. El juez estudió los documentos presentados. Señor Thornton, sabe que si estos documentos son auténticos, el 40% de su empresa pertenece legalmente al patrimonio de Rebecca Davis, representada por su único heredero, Lucas Davis. Richard no pudo responder. Su abogado pidió un momento para una consulta privada, y susurró frenéticamente a su cliente, a medida que la realidad de la situación se hacía cada vez más clara. Su excelencia, habló finalmente el abogado con voz derrotada, necesitamos un receso para evaluar completamente la situación.
Recreo negado. También se deniega la libertad bajo fianza. El juez golpeó el mazo. Señor Thornton permanecerá bajo custodia en espera de juicio, considerando el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Próxima audiencia en 30 días. Mientras escoltaban a Richard afuera, miró una vez más a Lucas, el chico al que había humillado públicamente, el chico cuyas llaves había tirado al suelo con desprecio, el chico que pensaba que no valía el aire que respiraba. Ese chico acababa de destruir completamente su vida. Afuera del tribunal, los periodistas rodearon a Lucas, Harold y Samantha. Las cámaras parpadearon. Las preguntas volaron desde todas direcciones. Lucas, ¿cómo se siente haber derrotado a uno de los empresarios más poderosos de la costa este? Aliviado, respondió Lucas honestamente, pero también triste. Es triste que mi madre no esté aquí para ver que se haga justicia. Es triste que hayan tardado 16 años. Y es triste que tantas otras personas probablemente hayan sufrido a manos de Richard Thornton mientras yo crecía sin saber la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? Lucas miró el edificio del tribunal detrás de él. Reclamaré legalmente lo que pertenece al patrimonio de mi madre. Reformaré completamente Thornton Motors, empezando por el nombre. Y me aseguraré de que ningún empleado sea tratado como desechable o invisible, porque aprendí de primera mano lo que es ser tratado así. ¿Hace cuánto tiempo planeaste esto? Desde el día en que descubrí la verdad sobre quién era realmente. Lucas sonrió por primera vez, una sonrisa genuina, no estratégico. Richard Thornton pensó que humillarme en ese concesionario hace meses me pondría en mi lugar. De hecho, simplemente confirmó que tenía razón acerca del tipo de hombre que él era, y me dio la motivación final que necesitaba para seguir adelante con rectitud. Esa noche, la historia dominó todas las noticias. Un huérfano de 16 años derriba un imperio construido sobre asesinatos y fraudes. Car Wash Boy revela una conspiración corporativa de millones. Justicia tardía. Cómo un adolescente vengó la muerte de su madre 16 años después. Lucas miraba las noticias desde la pequeña habitación del orfanato que compartía con Marcus y otros 2 niños. Hombre, ahora eres como un superhéroe, comentó Marcus, impresionado. No soy ningún héroe, corrigió Lucas. Simplemente alguien que se negó a aceptar que el poder y el dinero están por encima de la justicia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Harold. Acabo de enterarme de que James Blackwood está negociando un acuerdo de culpabilidad. Quiere entregar a otros 3 empresarios involucrados en planes similares. El efecto dominó ha comenzado. Lucas respondió, bien, que todos paguen por lo que hicieron. Pero mientras guardaba su teléfono, sucedió algo inesperado. Las lágrimas empezaron a caer. Todas las emociones reprimidas durante meses, años de hecho, finalmente encontraron liberación. La ira, el dolor, la soledad, el miedo, todos juntos, saliendo en sollozos silenciosos que intentaba ahogar con la almohada para no despertar a los demás. Marcus se sentó a su lado y puso una mano en el hombro de su amigo. No dije nada. A veces no hay palabras adecuadas. A veces basta con estar presente. Después de que las lágrimas se secaron, Lucas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Todavía no es la felicidad. Eso llevaría tiempo. Pero paz. La paz de saber que su madre sería vengada, que su muerte no fuera olvidada ni ocultada bajo la alfombra, que un hombre poderoso finalmente enfrentaría consecuencias reales. Y mientras la ciudad dormía bajo las estrellas indiferentes, un niño huérfano que había sido subestimado, humillado y descartado, cerró los ojos sabiendo que no solo había reescrito su propia historia, sino que había demostrado algo fundamental sobre el poder, la justicia y la venganza. Los verdaderamente poderosos no son aquellos que tienen más dinero o influencia, son aquellos que se niegan a ser silenciados, que construyen casos meticulosamente, que esperan pacientemente el momento adecuado y, que cuando finalmente actúan, lo hacen con una precisión quirúrgica que se convierte en arrogancia, en ruina y el privilegio en prisión. 6 meses después del juicio que sacudió la costa este, Lucas Davis cumplió 17 años, no en el orfanato St. Michael, donde había pasado los últimos 14 años de su vida, sino en un modesto apartamento en el centro de la ciudad, adquirido con los primeros dividendos que recibió como legítimo propietario del 40% de la ahora renombrada Davis & Associates Motors. La transformación de la antigua Thornton Motors comenzó el primer día después de la sentencia definitiva de Richard Thornton, 25 años de prisión por asesinato en segundo grado, fraude empresarial, blanqueo de dinero y obstrucción de la justicia. No hay posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años.
Lucas contrató a Harold Chen como director jurídico de la empresa. Samantha McAllister se convirtió en jefa del Departamento de Ética y Cumplimiento Corporativo, un puesto creado específicamente para garantizar que ninguna de las antiguas prácticas continuara. Y Marcus, su amigo del orfanato, recibió una beca completa para estudiar administración de empresas, con garantía de empleo en cuanto se graduara. «Todavía se siente surrealista», comentó Marcus mientras los dos almorzaban en un pequeño restaurante que solían frecuentar cuando solo tenían unos pocos dólares en el bolsillo. «Literalmente derribaste un imperio». «No lo derribé, lo reconstruí», corrigió Lucas mordiendo su sándwich. «Hay una gran diferencia. Richard construyó algo basado en mentiras y explotación. Yo estoy tratando de construir algo basado en la justicia y el respeto». El primer cambio estructural que implementó Lucas fue aumentar el salario mínimo para todos los empleados en un 40%. El segundo fue crear un programa de participación en las ganancias. El tercero, y quizás el más simbólico, fue contratar personalmente a cada empleado del lavadero de autos vecino para trabajar en el concesionario, ofreciéndoles capacitación laboral y trayectorias profesionales. «Pasaste años siendo invisible», dijo Lucas en su primer día en la empresa. «Pasaste años escuchando conversaciones, secretos y confesiones de personas que pensaban que no importabas. Ahora vas a trabajar en ventas, gestión y administración, porque quien sabe escuchar, sabe entender lo que realmente necesitan los clientes». Mientras tanto, Richard Thornton se enfrentaba a una realidad completamente diferente. En la prisión estatal, sin sus trajes italianos y relojes suizos, era solo un recluso más, y no particularmente respetado. La notoriedad de su caso aseguró que incluso otros prisioneros simplemente despreciarlo. «¿Eres ese tipo que mató a una mujer por su dinero y dejó huérfano a su hijo?», preguntó su compañero de celda de la primera semana, con una mirada de genuino desprecio. «Amigo, incluso aquí te consideran basura». James Blackwood, el ex socio menor de Richard, tuvo mejor suerte solo porque aceptó rápidamente el acuerdo de culpabilidad. Testificó contra otros 5 empresarios involucrados en esquemas similares, lo que resultó en una investigación federal que reveló una red de corrupción corporativa que se extendía por 3 estados. Su sentencia fue reducida a 2 años de arresto domiciliario y pérdida permanente de licencias corporativas. Incapaz de desempeñar ningún cargo ejecutivo por el resto de su vida, Blackwood fue visto por última vez trabajando como vendedor en una pequeña tienda de electrónica, una dramática caída en desgracia para alguien que solía negociar contratos por valor de millones. Denise McAllister, el ex policía corrupto que abandonó la investigación de la muerte de Rebecca Davis, enfrentaba 12 años de prisión. Su mansión fue confiscada como producto del delito, su jubilación cancelada, y su relación con su única hija, Samantha, quedó irrevocablemente destruida. «Me llamó desde prisión la semana pasada», le dijo Samantha a Lucas durante una reunión de trabajo. «Quería que lo visitara, dijo que lo sentía, y quería explicarle». «¿Fuiste?» «No». Ella sacudió la cabeza con firmeza. «El arrepentimiento sin consecuencias es simplemente autocompasión. Tuvo 16 años para hacer lo correcto. Prefirió el dinero a la justicia. Ahora está cosechando exactamente lo que sembró». La historia de Lucas se extendió más allá de los límites de su ciudad. Los programas de televisión lo invitaron a entrevistas. Las universidades le pidieron que hablara sobre ética corporativa y perseverancia. Se estaba produciendo un documental sobre su caso, pero la aparición que más significó para Lucas fue cuando regresó al orfanato St. Michael, no como residente, sino como donante y mentor. «¿Crees que tienes que ser perfecto para tener éxito?», le dijo a un grupo de adolescentes reunidos en la cafetería donde solía comer. «Creen que necesitan tener padres ricos, conexiones poderosas y oportunidades especiales. Estoy aquí para decirles que eso es mentira». Hizo una pausa mirando a los ojos de todos los niños y niñas presentes. «Lo que necesitas es información, paciencia y estrategia. Tienes que prestar atención a todo. Tienes que entender que las personas poderosas solo lo son porque otros creen que lo son. Y tienes que saber que la justicia no es algo que cae del cielo, es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, prueba a prueba, hasta que es imposible ignorarlo». Una niña de 14 años levantó la mano con timidez. «¿Pero qué pasa si no tienes dinero para abogados? ¿Cómo pudiste luchar contra alguien tan rico?». Lucas sonrió. «Harold Chen me representó gratis porque creía en la justicia de mi caso. Hay miles de abogados que trabajan pro bono esperando casos que realmente importen. El truco no está en tener dinero para pagarle a un abogado,
sino en tener pruebas demasiado sólidas para que cualquier abogado las ignore. Unos meses después de la primera visita, Lucas creó el Fondo Rebecca Davis, una fundación dedicada a ayudar a los huérfanos a procesar casos de negligencia institucional, fraude de herencia e injusticias similares. El fondo pagó los costos legales en su totalidad para los casos calificados y brindó tutoría por parte de abogados experimentados. La primera beneficiaria fue una joven de 15 años, cuyos padres habían fallecido en un accidente laboral provocado por negligencia empresarial. La empresa responsable había ofrecido un trato ridículo, esperando que ella, sin recursos, aceptara. Con el apoyo del Fondo Rebecca Davis, presentó una demanda y obtuvo una indemnización que no solo garantizó su seguridad financiera, sino que también obligó a la empresa a implementar medidas de seguridad que salvarían innumerables vidas en el futuro. «Cambiaste mi vida», le dijo a Lucas durante la conferencia de prensa posterior a la victoria judicial. «No», corrigió Lucas suavemente, «cambiaste tu propia vida. Yo simplemente te di las herramientas. El coraje y la determinación vinieron de ti». Una tarde lluviosa de octubre, Lucas recibió una carta. El sobre tenía el matasellos de una prisión estatal. Remitente, Richard Thornton. Consideró tirarlo a la basura sin abrirlo. Harold aconsejó hacer precisamente eso, pero ganó la curiosidad. La carta era breve y estaba escrita con letra temblorosa. «Lucas, no espero perdón. No lo merezco. He pasado todas las noches de los últimos meses pensando en Rebecca, su madre, pensando en el niño de 3 años que destruí al destruirla. Probablemente piense que estoy diciendo esto para obtener una reducción de sentencia o indulgencia. No lo soy. Lo digo porque, por primera vez en décadas, me veo obligado a confrontar en quién me he convertido realmente. Un asesino, un ladrón, un hombre que valoraba el dinero por encima de las vidas humanas. Eres todo lo que yo nunca fui. Valiente, paciente, estratégico, justo. Tuviste toda la de tengo derecho a destruirme para vengarme. En cambio, me destruyó por justicia. Hay una diferencia crucial que recién ahora estoy empezando a comprender. No responda a esta carta. No me visites. No pases ni un segundo más de tu vida pensando en mí. Solo debes saber que, de alguna manera torcida y patética, me enseñaste más sobre la humanidad en 6 meses de lo que aprendí en 50 años. Tu madre estaría orgullosa. Ricardo». Lucas leyó la carta 3 veces. Sintió nada. No satisfacción, no ira. No vale la pena. Solo el vacío neutral de cierre. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en un cajón. Quizás algún día pueda mostrarles a los futuros beneficiarios del Fondo Rebecca Davis cómo incluso las personas que causan un daño inmenso tienen que enfrentarse eventualmente a sus propias acciones. O tal vez no. Esa carta no cambió nada. No trajo a su madre de regreso. No borró 16 años de dolor. Pero representó algo importante. La confirmación de que la justicia bien ejecutada no solo castiga, sino que transforma. Reflexión de fuerza. Crea un cambio real. 2 años después del juicio, Lucas estaba presente en una audiencia pública sobre la reforma regulatoria corporativa. Con solo 18 años lo habían invitado como testigo experto, un niño que entendía tanto el sistema como sus fallas. «No se trata de castigar a las empresas ricas», declaró ante el comité legislativo. «Se trata de garantizar que la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia no sean privilegios de los poderosos, sino derechos de todos. Mi madre murió porque una persona poderosa pensó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. ¿Cuántas otras madres, padres e hijos se han perdido porque el sistema permite que el dinero compre la impunidad?» La legislación que ayudó a redactar, llamada informalmente Ley Rebecca Davis, fue aprobada con apoyo bipartidista. Estableció auditorías obligatorias e independientes para empresas de cierto tamaño, criminalizó la alteración de documentos corporativos históricos y creó protecciones especiales para los denunciantes. No solucionaría todo, Lucas lo sabía, pero fue un comienzo. En vísperas de cumplir 19 años, Lucas visitó la tumba de su madre por primera vez desde que descubrió la verdad. Anteriormente, cuando aún era un huérfano que creía en la versión oficial, solo la visitaba en el aniversario de su muerte. Ahora tenía algo diferente que decir. «Lo hice, mamá», susurró, arrodillándose junto a la sencilla lápida. «No solo para ti, para todos, por cada persona a la que explotó, humilló o destruyó, por cada huérfano que piensa que no tiene poder, por cada niño en el lavado de autos que es tratado como invisible». El viento otoñal sacudía los árboles que rodeaban el cementerio. Lucas imaginó que esa era la respuesta de su madre.
un suave gesto de aprobación. Mientras caminaba de regreso a su auto, un modelo modesto, no los lujosos que ahora podía permitirse, Lucas pensó en la completa ironía de todo. Richard Thornton había intentado eliminar a Rebecca Davis para mantener un imperio. En cambio, había creado al arquitecto de su propia destrucción y al catalizador del cambio que beneficiaría a miles de personas. La mejor venganza no fue destruir a Richard. Estaba construyendo algo que nunca pudo, un legado basado en la justicia, no en la codicia, un imperio fundado en el respeto, no en la explotación, una historia que inspiraría a otros a nunca aceptar la injusticia en silencio. Lucas aprendió algo fundamental en esos años desde su humillación inicial en el concesionario. El poder no proviene de cuánto dinero tienes o de cuántas personas controlas. Viene de cuánto estás dispuesto a luchar por la verdad, cuánto estás dispuesto a sacrificar por la justicia, y con qué paciencia puedes construir un caso innegable contra aquellos que piensan que están por encima de las consecuencias. Richard Thornton se despertaría todos los días durante los siguientes 25 años en una celda fría, enfrentándose al hecho de que había sido destruido por un chico de 16 años, al que consideraba demasiado insignificante como para recordar siquiera su nombre. Lucas Davis se despertaba todos los días sabiendo que había convertido la tragedia personal en un cambio sistémico, que honró la memoria de su madre no con lágrimas vacías, sino con acciones concretas, lo que demostró, sin lugar a dudas, que subestimar a alguien por su apariencia, edad o circunstancias es el error más costoso que puede cometer cualquier persona poderosa, porque al final no importa cuántos ceros haya en tu cuenta bancaria, ni lo imponente que sea tu oficina. Lo que importa es si tienes el coraje de hacer lo correcto cuando sería más fácil rendirte, si tienes la inteligencia para construir estrategias cuando otros actuarían impulsivamente, y si tienes la fuerza para transformar el dolor en propósito. Lucas Davis lo tenía todo, y el mundo poco a poco se estaba convirtiendo en un lugar mejor porque un millonario arrogante cometió el error de humillar al chico equivocado en el momento equivocado. La justicia no siempre es rápida, rara vez es fácil, pero cuando se ejecuta con paciencia, inteligencia y pruebas irrefutables, es absolutamente inevitable, y esta inevitabilidad es lo que me mantiene despiertas a personas como Lucas por la noche, no con pesadillas, sino con planes. Planes para el próximo caso, para la próxima persona que necesite ayuda, para la próxima vez alguien poderoso cree que puede actuar sin consecuencias, porque ahora lo saben, siempre hay alguien mirando, siempre hay alguien recogiendo pruebas, siempre hay alguien dispuesto a luchar por la justicia, sin importar el tiempo que tarde, y esa persona podría ser un huérfano de 16 años que lava su auto, escucha sus confesiones y construye pacientemente el caso que convertirá su imperio en ruinas, y su arrogancia en arrepentimiento permanente. Si esta historia te conmovió, si demostró que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia o circunstancias, suscríbete al canal, porque hay miles de historias como la de Luke esperando ser contadas, historias de gente común y corriente que se negó a aceptar la injusticia y convirtió la desventaja en victoria a través de la inteligencia, la paciencia y el coraje inquebrantable. La mejor venganza no es destruir a tu enemigo. Está generando un éxito tan grande, una rectitud tan completa, que el mundo entero ve exactamente quién siempre fuiste y a quién nunca se dieron cuenta de que estaban subestimando hasta que fue demasiado tarde.